Así todos de pie, leemos la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día y hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bendito y amado Padre Celestial, dador de toda vida en esta tierra, sustentador de todo lo que existe, glorioso Rey y Señor de lo creado. A ti, amado Padre Celestial, dirigimos nuestra oración en nombre de Jesús, tu Hijo, rogando, como nos es costumbre en este tu santo día, que tú dirijas la predicación de tu palabra, que des entendimiento al que instruye, al que enseña, al que predica, que des sabiduría de lo alto, que pueda transmitir las profundidades de tu gloriosa verdad, tu sabiduría, conforme tú quieras dispensarla por medio de él, y que no se dirija ni a derecha ni a izquierda, que no se desvíe del recto camino que señala tu palabra, sino que ella sea interpretada y enseñada conforme al sentido original con la cual tu Espíritu Santo la inspiró. Rogamos también por el corazón de este pueblo, Señor, para que en tu poder, oh bendito Espíritu Santo, sean nuestros corazones guiados a tomar tu palabra como lo que es, palabra viva, palabra todopoderosa, suficiente, inerrante, infalible, que es suficiente para librarnos del error, para refutar el error, para instruirnos en justicia, para calificarnos y llegar a ser hombres completamente equipados para toda buena obra. Da un corazón dispuesto a tomar tu palabra a tu pueblo hoy, Señor. Da un oído dócil a tu voz, que tus ovejas hoy, amado Dios, escuchen tu voz y te sigan por medio de tu palabra. Llámanos a encontrarnos delante de ti en tu presencia por medio de la exposición de tus palabras. Que ella nos alumbre los ojos, que aparte toda simpleza de nuestra vida, toda necedad, toda insensatez, guíenos por el camino de la sabiduría. Haznos comer de sus manjares, beber del vino que ella ha mezclado, tener comunión con ella, gozarnos con ella entre sus puertas, entre sus palacios. Apártanos de la simpleza, haznos vivir, danos entendimiento y viviremos, Señor. Y haz que nuestros afectos, Señor, sean también conmovidos por tu palabra, de tal manera que no solamente entendamos tu palabra, sino que también todos nuestros afectos, el asiento mismo de nuestras emociones, se ha volcado en deseo hacia tu palabra, de modo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible por medio de la limpieza de tu palabra hasta el día en que Cristo, tu Hijo, proceda entre las nubes
con voz de arcángel y trompeta de Dios, a buscarnos para reunirnos con Él y consumar su reino. Nos encomendamos a ti, Señor. Dependemos de ti. Sin la agencia sobrenatural de tu Espíritu Santo hoy en medio nuestro, esto sería mera palabrería. Rogamos tu presencia, bendito Espíritu Santo, en medio nuestro, repartiendo gracia y favor en nuestros corazones mientras tu palabra es predicada. En el nombre de Jesús, amado Padre Celestial, a ti acudimos en esta súplica. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Hasta el momento en nuestra enseñanza, nuestra exposición de la carta de Pablo a los Filipenses, hemos tenido la bondad de parte de Dios de ir profundizando no solo en lo que Pablo quería que los filipenses supieran, sino que por la misericordia de Dios también hemos ido aprendiendo acerca del carácter y el corazón de Pablo, como misionero, como apóstol, como predicador de la palabra del Señor, como un hermano en Cristo. Esta es una de las cartas que más nos muestran el corazón de Pablo. Pablo estaba muy agradecido con esta congregación, daba gloria a Dios por ella, por la iglesia en Filipos. Y estaba evidentemente, por utilizar un término que sea, digamos, común en nuestro tiempo, enamorado de esta congregación. Tenía un amor profundo por esta congregación. No decimos con esto, por supuesto, que el apóstol Pablo no haya amado a otros hermanos. Por supuesto, que como vemos siempre en sus cartas, él manifiesta su amor por Dios y su amor por los hermanos. Pero la palabra del Señor nos muestra en esta carta el carácter de Pablo para con sus hermanos, que es algo que nosotros debemos aprender también. Y recordemos, hermanos, en cada paso que damos a través de esta carta, que estas cosas deben servir a nuestra vida como una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. Así que el día de hoy proseguimos con nuestra exposición de Filipenses capítulo 1. Y así como habíamos quedado en el versículo 7, resumo para entrar al versículo 8. El apóstol Pablo ya había hablado acerca de la gloriosa seguridad que puede tener el creyente acerca de la obra de Cristo, que es tan suficiente, realmente es consumada, como dijo Cristo en la cruz. El Evangelio de Juan lo dice: consumado es, tetelestai, ha sido ya hecho, nada hay que agregarse. Es tan suficiente el sacrificio de Cristo, que aquel que empezó esa buena obra de salvación por medio del sacrificio en nosotros, esa obra será llevada a cabo completamente hasta el día de la parucía del Señor. Esa obra será llevada a la perfección. Y Pablo continúa entonces diciendo que le era justo sentir todo esto que él sentía por ellos. Los llevaba en el corazón. Y hoy hablaremos un poco mucho acerca de estas expresiones de Pablo. Os llevo en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes han sido participantes de esta gracia. Aprendimos con la palabra que el apóstol Pablo miraba como de parte de Dios una gracia
incluyendo no solo la defensa del Evangelio, que cualquiera de nosotros pudiera considerarlo, pues evidentemente como una gracia de Dios, sino también las prisiones que Pablo soportaba por causa del Evangelio, él las miraba como una gracia de parte del Señor. Sin duda recordaba que en su momento, cuando fue a predicar en la primera ciudad de Europa que recibió el Evangelio de parte del apóstol y misionero Pablo, recordó que en ese lugar él fue encarcelado y que por medio de ese encarcelamiento toda una nueva familia fue añadida a la fe. Así que él consideraba las prisiones como de parte de la gracia de Dios también. Pablo tiene un entendimiento que nosotros debemos aprender a tomar para nosotros. El entendimiento paulino es un entendimiento, el que está plasmado, inspirado por el Espíritu Santo en la palabra, es un entendimiento que nos dirige a ser más y más como Jesucristo nuestro Señor. Y habiendo terminado en ese versículo 7, él continúa en el 8 diciendo: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y aquí me he de detener para hacer las primeras pausas o los primeros paréntesis para hablar acerca de este texto. Quisiera leerlo en la versión textual, este versículo 8, porque transmite una idea en la cual quiero hacer énfasis. Y dice así: porque Dios es mi testigo de cómo os anhelo vehementemente a todos vosotros en las entrañas de Jesús el Mesías. Lo primero que hemos de tomar en cuenta en este pasaje es precisamente que Pablo alude a Dios como testigo. Él dice: Dios me es testigo. Si bien él está enviando una carta a personas que están muy lejos de él, y aun cuando las personas ni siquiera pueden constatar si lo que él está diciendo es verdad o no, porque no están allí con él y no han estado todos esos días en los que él dice ha estado rogando siempre y teniendo siempre oración por ellos, y no pueden revisar o supervisar su corazón a ver si es verdad que el amor que él dice tener por ellos está allí, Pablo apela a un testigo que sabe que los filipenses no podrán negar que sí conoce los corazones de los hombres. Y este es el asunto. Hay algo muy común en el apóstol Pablo con esta fraseología. De hecho, en otras cartas de él habla acerca de Dios testificando. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 9, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 20. Todos estos pasajes, incluyendo este de Filipenses capítulo 1, versículo 8, muestran a Pablo llamando o apelando a Dios como testigo. Hay razones de suficiente peso para considerar que Pablo clame a Dios como testigo en medio de esa carta. Y esto es porque el alma humana, siempre tendiente o que se inclina hacia pensar mal, hacia desconfiar, hacia tener malos pensamientos del otro, pudiera el alma de los filipenses quizá ser movida a desconfiar de las palabras de Pablo. Pero Pablo asegura que lo que él tiene en el corazón por ellos y que los tiene a ellos en el corazón es completamente cierto. Y que cuando está precisamente apelando a Dios, está diciendo: si yo no estoy diciendo la verdad, Dios es testigo de esto. Si yo estoy mintiendo apelando a Dios como testigo. Y Dios, siendo que es el que conoce todos los corazones de los hombres y juzga con dureza el pecado, habría de castigarme si yo, mientras digo que les amo y les tengo en el corazón, llamo por testigo a Dios que conoce los corazones, y resulta que yo en el corazón en realidad no los tengo a ustedes ni tengo amor por ustedes. De modo entonces que la intención de Pablo en apelar a Dios como testigo es precisamente que Dios es aquel testigo que puede realmente testificar
de cualquier cosa o pensamiento que hay en cualquier corazón de los hombres en este mundo. La palabra de Dios dice en 1 de Reyes capítulo 8 y 39 y en Hechos capítulo 1, 24, que Dios conoce todos los corazones y los pensamientos de los hombres. En Jeremías 17 dice claramente que el corazón perverso y engañoso, ¿quién lo puede conocer? Solamente Dios puede conocerlo. Así que la confianza del apóstol Pablo al apelar a Dios como testigo de lo que él está diciendo es que si aún alguien pudiera pensar que lo que él está diciendo es exagerado, no es correcto, no es verdad, a Dios él tiene por testigo que juzga los corazones y castiga el mal de que él está diciendo la verdad acerca de los filipenses. Entonces lo primero que vemos en este texto, Dios me es testigo. Lo segundo que vemos en el pasaje y que es lo suficientemente atrayente de nuestra atención y que también rendiremos importancia el día de hoy, es en su frase, los anhelo vehementemente. La versión Reina Valera, que es común en nuestra lectura y nuestro estudio, dice cuánto os amo. Pero quiero ir un poco más allá en el sentido que este vocablo pretende transmitir cuando el apóstol Pablo lo usa. Y este vocablo, al menos los significados que pudiéramos nosotros encontrar en algunos diccionarios, se refiere a un gran afecto por, tener un tremendo amor por, un creciente amor por, tener mucho deseo que empuja con amor. Todas estas ideas están dentro del concepto que Pablo coloca allí cuando dice, los amo. El vocablo que él utiliza es el famoso vocablo llamado ágape. El amor al que él está haciendo referencia es un amor que es bastante fuerte. Yo los amo con un amor que es bíblico, con un amor que procede de Dios. Los amo con un amor que es el que tiene las características, por ejemplo, de la oda al amor en 1 Corintios capítulo 13, donde se nos describe magistralmente lo que es y lo que no es el amor. Así que cuando el apóstol Pablo dice, yo les amo, en este contexto no está diciendo lo que lamentablemente el mundo de hoy ha llegado a concebir o entender acerca de la frase te amo. Hoy muchachitos de 12, 11, 13 años le dicen a sus amigos o amigas, yo te amo amiga, yo te amo amigo. Ellos no tienen a veces ni idea. Quizá la mayoría de ellos no tienen ni siquiera un entendimiento real de lo que significa el amor. Y transmitir esa palabra frívolamente es sencillamente dar manifestación de que no tenemos ni idea de lo que es amar. Pero Pablo no actúa de esta manera. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y digámoslo al revés también, el Espíritu Santo utilizando a Pablo con las mismas facultades que en realidad y los mismos sentimientos que en realidad Pablo tenía, ha dicho, yo a ustedes los amo. Podemos ver también en ello, como veníamos hablando en las predicaciones pasadas, este afecto de Pablo que él tenía por la iglesia. No solo por los filipenses, insisto, sino de manera general por toda la iglesia. Sus esfuerzos son evidencia de ello. Sino que realmente el apóstol Pablo tiene un amor dentro de sí mismo que arde por los hermanos. Y veremos esto un poco más adelante, casi al terminar el texto. De modo que cuando Pablo dice, yo les amo a ustedes, él realmente está diciendo, tengo ese amor que viene de parte de Dios, lo tengo por ustedes. Y eso es una grave declaración. Cuando digo grave me refiero a lo profunda que es. Es una grave declaración, tiene profundidad. Es una declaración que tiene un fundamento que es inconmovible. Está hablando del amor y del amor de Dios.
La Escritura dice, Dios es amor. El que ama ha conocido a Dios. El que ama a sus hermanos conoce a Dios. El apóstol Juan, en esa carta tan hermosa en la cual habla tanto del amor, él dice claramente que cuando alguien no ama a su hermano está ciego, está muerto. Aún más, dice que quien carece de amor por su hermano en su corazón es un homicida. Cuando tiene un desprecio por su hermano es un homicida. Porque delante del Señor, como claramente nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 5, delante del Señor, un odio por una persona, por un hermano, viene a ser un homicidio en el corazón. Así que el apóstol Pablo, por supuesto, no camina congruentemente con el despreciar a los hermanos, sino que él mismo es una prueba viviente. Sus esfuerzos así lo evidencian, su carta así lo plasma, inspirado por el Espíritu Santo, que él tiene amor por sus hermanos, amor real, amor verdadero, un amor que lo impulsa, que presiona, un deseo que presiona. Me gusta mucho en este contexto cómo lo coloca la versión textual al decir precisamente los anhelo vehementemente. La Nueva Traducción Viviente añade esta palabra que también pudiera ser entendida en este contexto. Dice, yo los extraño. Entendiendo, por supuesto, en este contexto que lo que él apela es precisamente a ese deseo, a ese anhelo vehemente de amor que tiene por ellos. Les hace falta a sus hermanos. Él ama de tal manera a sus hermanos que les hace falta. Los anhela vehementemente, los extraña. Lo que nos muestra de Pablo, esta faceta que nos muestra la palabra del Señor acerca de Pablo, debe ser para nosotros un llamado de atención vigoroso para revisar nuestra alma si acaso realmente estemos amando a nuestros hermanos. Si verdaderamente anhelamos vehementemente la presencia de nuestros hermanos, la comunión con nuestros hermanos. Si verdaderamente cuando no estamos con ellos, como Pablo, los extrañamos. Queremos estar con ellos, compartir el amor con ellos. Ahora Pablo dice otra cosa que viene a ser de alguna manera como una especie de redundancia, pero que transmite muy bien su idea. Porque él dice, lo leo en la versión textual, dice, porque Dios es mi testigo de cómo os anhelo vehementemente a todos vosotros, y dice, en las entrañas de Jesús, el Mesías. Reina Valera, la versión Reina Valera dice, con el entrañable amor de Jesucristo. Ambas tienen razón, por supuesto. Y aún quiero dirigirnos aún más al sentido en el que Pablo se refiere cuando utiliza este vocablo para referirse a la característica o la naturaleza del amor que él estaba sintiendo por sus hermanos. ¿Qué era lo que gobernaba el amor de Pablo hacia sus hermanos? El mismísimo afecto de Cristo. Hay una medida, primero entendamos esto, hay una medida que rige el parámetro, que es el parámetro que sirve de parámetro, de patrón, de estándar para el amor de Pablo hacia sus hermanos, el amor de Cristo mismo. El amor de Cristo mismo. El vocablo que el apóstol Pablo utiliza brevemente significa los órganos internos, las partes más hondas o profundas, el corazón, los afectos. Escuche bien, el asiento de los sentimientos, el asiento de los sentimientos.
Y esta definición, la capacidad de sentir emociones profundas. La capacidad de sentir emociones profundas. Quiero colocar, hermanos, todo esto sobre la balanza. Quiero colocar esto sobre la mesa para que lo veamos en conjunto. Cuando Pablo dice que les ama, el mismo vocablo ya conlleva un anhelo vehemente, un extrañarle, un deseo que presiona con amor conforme a sus definiciones de este vocablo. Y ahora él dice, yo les amo, entendiendo todo esto que acabo de decir en esa palabra amo, con este amor entrañable de Jesucristo. Con este amor que procede de lo más hondo, de las partes más adentro. Está diciendo, es un amor completamente genuino, sincero. Está desde adentro. Si algo os pasara, yo me muero. Les amo con un amor que es como el amor de Jesucristo. Y es por el amor de Jesucristo y es del amor de Jesucristo. Todo en Él. Girando en torno a Él. Partiendo de Él y llenándolo todo. Una cosa que es absolutamente notable para mí en este aspecto y que debo decirlo en este contexto y que no es algo de lo cual nosotros el día de hoy, y cuando digo nosotros me refiero precisamente a nuestra tradición reformada, sea algo de lo cual nosotros poder tener alguna forma de jactancia. Quizá lo fue en algún otro tiempo, aunque no se jactaban de ello. Y es precisamente el asunto de la frivolidad con el cual se tratan a los hermanos en una congregación. Nosotros veremos a raíz y a partir de la palabra del Señor y en este texto que estamos estudiando, todo este texto, este pasaje, que el apóstol Pablo incentiva en todo tiempo y en todo momento a crecer en el conocimiento del Señor. Pero el apóstol Pablo logra tener un balance adecuado de lo que es el conocimiento y de lo que es el amor verdadero y puro que presiona hasta adentro. El apóstol Pablo no es solamente una máquina intelectual de razonar, sino que en el asiento de sus sentimientos tiene la capacidad profunda de tener sentimientos y amor por los hermanos. Él no puede únicamente razonar acerca de la Biblia. Él puede amar con lo más entrañable de ese amor. A esto digo que en nuestras iglesias no está sucediendo esto. Y hago esta crítica a nuestras propias iglesias, las de nuestra tradición reformada, que suelen ser muy duras en doctrinas, y esto está bien, no estoy criticando eso, que suelen ser muy fuertes en cuanto a la doctrina, pero no son capaces de manifestar un amor entrañable por sus hermanos. No les anhelan vehementemente, no les extrañan, no tienen esa profunda y entrañable, ese afecto profundo y entrañable por sus hermanos. Y esto es menester examinar cada uno de nuestros corazones. ¿De qué serviría para apelar precisamente a las descripciones del apóstol Pablo en 1 Corintios 13 acerca del amor? ¿De qué serviría que tú pudieras descubrir todos los misterios si tú careces de amor? Si tuvieses todo el conocimiento, acumularas toda la ciencia, ¿de qué serviría si no tienes amor? Pablo nos muestra en este hermoso pasaje cómo este hombre de Dios en su corazón no solamente estaba lleno y repleto del conocimiento de la ley del Señor, como erudito de la ley que era, sino que tenía un corazón compasivo, un corazón que extrañaba fervientemente, que anhelaba vehementemente a sus hermanos. Tenía un corazón lleno de amor bíblico. No meramente de palabras, hermanos. Como nuevamente nuestro apóstol Juan dice en su carta, hijitos, no amemos ¿de qué? De palabras, sino en hechos
y en verdad. No significa que no podamos expresar el amor con palabras. Creo que es adecuado. Muchas veces es necesario incluso expresarlo con palabras. Pero nuestro amor debe ir primeramente impreso en nuestros actos y hechos. Manifestar nuestro amor de una manera abnegada y sacrificial por nuestros hermanos. Dice nuestro Señor Jesucristo, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus hermanos. El apóstol Pablo enseña también que si Cristo dio su vida por nosotros, escúchese bien, y Cristo lo hizo por amor, como Efesios capítulo 5 lo dice claramente, amó a la iglesia. ¿Cuál fue la forma de manifestación de amor de Cristo para con la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Hizo de su vida un sacrificio por ella. Está manifestando a su iglesia su amor. Si bien antes de que existiera la iglesia y antes de la fundación del mundo, el amor del Señor, que es eterno, ya lo tenía por nosotros, no quedó satisfecho con tener ese amor aquí dentro, por así decirlo, sino que llegado su momento lo manifestó a nosotros. Lo hizo visible a nosotros. Dios es amor. Y la mayor expresión de su amor la hizo en Cristo Jesús, quien vistiéndose de carne, tomó un cuerpo de carne y vino a la tierra a morir por nosotros. Cristo murió por nosotros con un profundo amor. Luego, dice Pablo, cada uno de nosotros también morimos. Porque hay un amor que nos constriñe. Qué terrible es no encontrar en alguien que profesa fe en Cristo, que se vistió de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de maldición por nosotros, por un amor tan profundo como ese, no encontrar en un individuo que dice creer en eso, un amor que no le constriña, como dice el apóstol Pablo, que no le impulse, que no le apretuje, que no le estreche. Amar a sus hermanos con el mismo amor con el que Él ha sido amado. Es una contradicción ontológica, es una mentira. No podemos decir que amamos a ese Cristo, a quien al menos nosotros en ningún momento hemos visto, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, no puedes decir que amas a Dios a quien nunca has visto, cuando tú a tus hermanos no les amas. Y a ellos siempre les ves. Se presupone que deben verse. Así que llegado a este punto entendemos por la palabra del Señor que el apóstol Pablo lo que está mostrando es que hay algo que gobierna su amor para con los hermanos, y esto es el amor de Cristo, las entrañas mismas de Jesucristo. Ahora, considere esto. Pablo no solamente está diciendo que tiene un profundo amor que puede entenderse también salga de sus propias entrañas, sino que apela diciendo en las entrañas de Jesucristo. Y esto también nos muestra con cuánta profundidad nos ha amado Dios. Y nuevamente la carta del amor, mirad con cuán grande amor nos ha amado el Padre, que nos ha hecho sus hijos. Cuán profundo, cuán grande debe ser ese amor, que viles y menospreciables, diminutos, viles cúmulos de polvo como cada uno de nosotros, hayamos sido adoptados, limpiados, regenerados, reformados por el poder de Dios, y ahora se nos haya hecho ser participantes de tan grandiosa herencia, de tan bondadosa salvación, de las promesas sin igual, sin par, que Él da a sus hijos. Nos ha hecho sus hijos con ese profundo amor. Es un amor que, si bien a nuestra capacidad no puede ser aprehendida exhaustivamente, es un amor que un verdadero y genuino creyente
quiere más y más. Y aprende a buscar más y más. Y se deleita en ese amor más y más. Y cuando un genuino creyente navega en ese profundo amor de Dios, en las entrañas del amor de Jesucristo, hermanos, es imposible que no tenga ese amor por el cuerpo de aquel a quien dice amar. Para concluir con este punto y pasar al siguiente texto, el significado de ese vocablo que utiliza el apóstol Pablo, como dijimos, tiene dentro de sus significados al menos tres acepciones que llaman poderosamente también mi atención y que es necesario hablarlo también, sobre todo en este tiempo. Hermanos, la apatía no es algo dirigido por el Señor. Ser apáticos en nuestro servicio para con el Señor, por ejemplo, es pecado. Ser apáticos en nuestro servicio a nuestros hermanos, ser negligentes en nuestro amor para con nuestros hermanos, es pecado, hermano. Usted debe razonar y entender que cuando usted pasa toda su semana sin recordar a sus hermanos, ni en sus oraciones, ni procurando alguna manera de manifestar su amor entrañablemente por sus hermanos, usted está pecando, hermanos. Y nuestro entendimiento acerca de ello es tan vital, que Cristo dijo: este es el mandamiento que les dejo, por medio del cual la gente sabrá que yo soy enviado del Padre, que ustedes se amen los unos a los otros. Con cuánta celeridad, con cuánta responsabilidad, con cuánta diligencia en nuestra tradición reformada solemos procurar el conocimiento. Nos gusta la apologética, nos gusta la teología, nos gusta la lógica, y eso está bien siempre y cuando glorifiquemos a Dios con este conocimiento y crezcamos en este conocimiento para glorificar a Dios. Hermanos, pero nada de esto tiene ningún provecho y de hecho no da gloria a Dios si no tenemos amor. Las tres acepciones que dije que son para tomar en cuenta también son afectos, el asiento de los sentimientos, la capacidad de sentir sentimientos profundos. ¿Sabe una cosa que lamento mucho también, y lo hago como crítica a nuestra propia denominación? Es que muchos de los jóvenes de hoy apenas conocen la teología reformada, suelen de alguna manera mutilar sus sentimientos. Es decir, se puede comprender que muchos de ellos vengan saliendo de contextos pentecostales y otros, en donde el asunto es al revés. En aquel lado el conocimiento es desechado y se le da una primacía al sentir, a lo que yo siento y cómo me siento. Yo siento que me habla el Señor, yo siento que tengo que hacer aquella cosa, yo siento, y todo es el sentimiento, algo que suele ser muy inestable y en sí mismo no es un garante de estabilidad. Al salir de contextos como eso, puedo entender que muchos jóvenes sientan una aversión hacia el sentir y comienzan a inclinar la balanza desmesuradamente, escúchese bien, hacia el conocimiento. E insisto, el conocimiento del Señor debe ser procurado cada día. Lo veremos en este mismo pasaje también, en este mismo capítulo. Pero así como se nos demanda crecer en la gracia y en el conocimiento, se nos demanda amar a nuestros hermanos con una determinada forma de amor. No es la concepción de Hollywood del amor que debemos tener. No es la concepción de las canciones de reggaetón mundanas del día de hoy sobre el amor,
si es que hablan de amor, lo que debemos tener en nuestros corazones. Es la concepción que la palabra del Señor nos muestra del amor. Y en la concepción que Dios nos muestra de ese amor, quieran o no admitirlo hoy, conlleva también afectos. Compromete e incluye también el asiento de los sentimientos. Implica tener la capacidad de sentir sentimientos profundos. No lo puedes arrancar de ese entendimiento. Sabemos que los sentimientos no son una base segura para nosotros guiarnos, pero cometeríamos el mismo error que criticamos en este aspecto si desdeñando, mutilando, cercenando los afectos, nos apoyamos en el entendimiento, como si la sabiduría de nuestra propia opinión sí fuera legítimo afincarnos. ¿Se entiende? Así como la palabra del Señor dice en el proverbio, el que confía en su propio corazón es necio, el que es guiado por sus propios afectos es necio. Así también dice la palabra del Señor, no te confíes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión. Fíate de Jehová de todo corazón, Él enderezará tu vereda, tu camino, el lugar por el que debes andar. Por alguna forma distorsionada de pensamiento, muchos de los que salen corriendo del pentecostalismo y otras formas desordenadas, quizá en muchos aspectos de las denominaciones cristianas, salen huyendo del tomar el sentimentalismo. Y luego entonces, habiendo encontrado al bebé, pues hecho popó en el pañal, perdone la expresión, en vez de lavar el bebé, quitar el pañal, botarlo y limpiar el bebé y poner uno nuevo, toman al bebé pues y lo botan con todo pañal. Y es la manera en la que ellos se limpian. En el deseo, creo yo, de no actuar por sentimentalismo, cercenan los afectos y eso está mal. Notamos por la palabra del Señor, por la conducta misma del apóstol Pablo, Cristo mismo, que es el ejemplo magnífico, que había un amor entrañable que incluía sentimientos, el asiento de los sentimientos. Cristo fue verdadera y completamente un hombre. Cristo lloró por su amigo Lázaro, no fue un show. Verdaderamente cuando Él vio a todas aquellas personas que vagaban como ovejas, que no tenían pastor, se conmovieron sus entrañas, dice la palabra del Señor. Que nosotros andemos dentro de la asamblea del Señor sin un amor semejante al que Pablo expresa aquí, es pecado y no me arrepiento de decirlo. Debemos alcanzar la madurez en este punto también. Debemos alcanzar la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo en este punto también. Debemos amar como Cristo ama. Y eso implica y requiere de nosotros sentimientos. Quiero recomendarles una lectura que puede ayudarles en medio de todo este entendimiento también. Y es del puritano pastor Jonathan Edwards. El escrito llamado Afectos Religiosos. Habla acerca del amor que debemos tener por el Señor, cómo nuestros sentimientos deben ser volcados hacia Él. No es solamente nuestro entendimiento, hermanos, en el cual por supuesto debemos crecer. Pero tanto nuestros afectos fueron pervertidos por el pecado, desviados por el pecado, y por lo tanto no son una base sólida para obtener estabilidad, como nuestro propio entendimiento también fue arrastrado y también fue pervertido por nuestro propio pecado. No podemos huir del sentimentalismo y de repente abrazarnos al racionalismo. Ni nuestros afectos, ni nuestra razón son base sólida para nosotros afincarnos. Cristo lo es. Cuando lleguemos a Cristo, cuando llegamos a Cristo, y ahora que estamos en Cristo, los que ya estamos, tenemos que luchar por tener una razón bíblica y por tener sentimientos bíblicos también. De eso se trataría, tener el dominio propio.
dominar nuestros propios pensamientos, dominar nuestros propios afectos, dominar la fuerza de nuestro ser y conducirnos como Cristo nos ha demandado conducirnos. Así entonces culmino en este texto. Cuando el apóstol Pablo dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, no solamente está diciéndoles una verdad a los filipenses, sino que también nos está enseñando a nosotros el camino por el cual debemos andar con respecto a esto. Dios debiera ser el testigo de cada uno de nosotros de que amamos a nuestros hermanos, que los anhelamos vehementemente en el amor entrañable de Jesucristo. ¿Puedes tú, amado hermano, citar a Dios como testigo, como Pablo lo dice, diciendo estas palabras? Es un examen que dejo a nuestra consideración y discreción. El apóstol Pablo continúa en su carta y hablando precisamente acerca del amor, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dije que íbamos a hablar acerca de esto, porque es necesario que así sea. El apóstol Pablo tiene un crecido interés porque los creyentes puedan aumentar en conocimiento. Tanto es así que el apóstol Pablo dice, yo pido esto en oración. Ahora, si bien he hecho anteriormente una crítica principalmente a nuestra tradición reformada, acerca de ese procurar el conocimiento sin tener un corazón que verdaderamente tenga afectos entrañables por los hermanos a los que se supone nosotros tendríamos que enseñar la palabra y transmitir el conocimiento que estamos recibiendo. Así ahora quiero hacer hincapié que el mismo apóstol Pablo hace, y es que abunden los filipenses más y más en la ciencia. Voy a ir por parte. Fíjense esto. El apóstol Pablo dice, y esto pido en oración. El apóstol Pablo oraba para que los filipenses tuvieran mayor conocimiento. Nadie que haya leído la palabra del Señor puede negar que Dios manda a sus hijos a tener conocimiento. El profeta Oseas en el capítulo 4 dice claramente, por cuanto a mi pueblo le faltó conocimiento, careció de conocimiento, ¿qué hizo? Pereció. Hay muchos reclamos de parte del Señor en la Escritura por cuanto sus hijos no le conocían. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice Oseas, entonces yo te desecho del sacerdocio y a tus hijos también. ¡Wow! Son reclamos difíciles. Son palabras duras viniendo del Padre Celestial a su pueblo. Estoy hablando de su pueblo. Dios tiene el deseo, lo manifiesta su Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo en esta carta, de que su pueblo tenga conocimiento de Él. Así que Pablo ora por esto. ¿Sabía usted que hay pastores, se llaman pastores, que no oran porque sus iglesias tengan conocimiento? Quizá porque ellos, no lo sé, orgullo, que ellos tienen, no sé, temor, miedo de que alguno de los que están en su congregación crezcan en conocimiento, entonces, no sé, les serruchen el puesto. Dado que está tan de moda el monopastorado, no pueden ver que haya otro pastor que tenga igual o un mayor conocimiento que él. Y quizá por esto no oran por su congregación para que haya mayor conocimiento. No tienen el corazón del mismísimo Moisés, que cuando Dios dijo que pondría de su espíritu en aquellos hombres, y habían un par de hombres que habían quedado allá en el campamento y que no habían venido y también habían recibido el Espíritu de Dios y estaban profetizando, pero allá Josué les dice, Señor, mira, ve, aquellos dos andan desordenadamente por allá, ve, profetizando yo solo por allá.
Moisés respondió, ¿y qué tienes tú? ¿Tienes envidia? ¿Qué tienes tú conmigo? Ojalá, y este debiera ser el corazón y el pensamiento de todo pastor, de todo siervo, de todo ministro del Señor, y lo es en Pablo aquí en este aspecto. Él dice, ojalá todo el pueblo, y no solamente estos, pudieran profetizar al Señor. Moisés no estaba celoso de que participaran de lo que él le había sido dado. Por gracia lo había recibido, él estaba gozoso de que la misma gracia se extendiese a los suyos. Tenía carga y amor por su pueblo, Moisés, sin duda alguna, para soportar tan testarudo pueblo y en tan horribles circunstancias. Sin duda alguna amaba a ese pueblo, amaba a Dios por encima de todas las cosas y tenía amor por ellos, aunque la carga era grave y pesada. Lo mismo sucede aquí con el apóstol Pablo. Él ora por los filipenses para que ellos abunden en el conocimiento. Aún más, y para proseguir en este contexto, esto pido en oración. Hemos hablado de la vida de oración de Pablo, hemos hablado de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo en las predicaciones pasadas. Hemos hablado de cuán importante es para nosotros que oremos al Señor y que estemos constantemente en oración. Orad sin cesar, orad sin cesar. Es el mandamiento. Oremos y vigilemos para que no entremos en tentación. Es la advertencia que se nos da. Y la promesa de que podemos hallar fortaleza para el día malo, poder permanecer de pie. Pero el apóstol Pablo tiene objetivos claros que glorifican a Dios con su oración. Distinto a muchas oraciones que el día de hoy iglesias suelen levantar hacia Dios, pidiendo truhanerías, pidiendo tonterías y pidiendo necedades, pidiendo cosas antibíblicas y refiriéndose a Dios de manera antibíblica. Pablo, con el buen entendimiento que lo caracteriza en cada una de sus cartas, él dice, yo oro para que el amor de ustedes abunde más y más en toda ciencia. Él ora por una cosa que termina glorificando a Dios y en cuya petición el centro, ¿quién es? Ya está. ¿En cuántas de las oraciones que se levantan hoy en muchas de las asambleas que se hacen llamar cristianas, el objetivo es dar gloria a Dios y el centro es Cristo mismo? ¿Cuántas? ¿Cuántas de las oraciones lo que procuran es dar gloria a Dios y que el pueblo reciba un beneficio que los dirija, un provecho que los dirija, no lejos de Dios, sino hacia Cristo? Pablo nos muestra aquí mismo que los intereses por los cuales él ora también están gobernados por Cristo. Su amor está gobernado por Cristo y su ejemplo es Cristo. Su oración, sus motivos, sus peticiones están gobernadas por Cristo. Y lo que Él quiere que el Señor le dé a los filipenses está gobernado por lo que honra y glorifica a Cristo. ¿Cuánto aprenderíamos nosotros de una actitud como la de Pablo si nosotros practicáramos día tras día tener oraciones de esta manera por nuestros hermanos? Terminando este punto, Pablo dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. ¿Qué es lo que pide? Hay algo que él quiere que abunde: el amor. Hemos dicho claramente acerca del amor en las palabras pasadas todo lo que implica ese amor, ¿cierto? Un anhelo, un deseo vehemente, ¿no es así? Recordemos todo lo que acabamos recién hablar acerca del amor. Pablo quiere que ese amor sea dirigido no solamente entre los hermanos, como él suele mostrar, sino hacia un objetivo en particular en este contexto. Dos, de hecho, pero vamos a dirigirnos de una manera general a un objetivo: que abunde en ciencia y en todo entendimiento.
lejos de esta maña antiintelectualista que el evangelicalismo posmoderno sostiene hoy, que mientras más irracional es una conducta, entonces parece que más cercana está de Dios, según ellos. Lejos de ello, el apóstol Pablo escribe inspirado que él ora por el amor entrañable que tiene de Cristo por ellos. Ora al Señor que el amor de ellos abunde más y más en ciencia y en conocimiento. Ahora note esto, que el amor de ellos abunde más y más en ciencia y entendimiento. Que el deseo vehemente, que el anhelo ferviente del amor de ellos abunde más y más en ciencia y en conocimiento. ¿No es esto completamente distinto a lo que en muchas partes el cristianismo de hoy está enseñando acerca de la ciencia y el conocimiento? Que algunos toman las palabras del apóstol Pablo contra sí mismo. ¿No se dan cuenta? La letra mata, mas el espíritu vivifica. Lo que pretenden decir aquellos que utilizan ese texto es: no estudies la letra porque la letra mata. Y utilizan las palabras, las letras del apóstol Pablo para negar el sentido de las palabras del apóstol Pablo. Y ponen en contradicción al mismo Pablo. Aquí está él orando para que los filipenses crezcan en ciencia, en conocimiento, en entendimiento. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Sufres de esquizofrenia? ¿Eres bipolar? No, Pablo no es bipolar. Malos exégetas han tomado los púlpitos. Malos hermeneutas han tomado los púlpitos, que enseñan conforme a los caprichos de su propio corazón y quieren mantener al pueblo en ignorancia de la palabra del Señor, para que sean más fácilmente manipulados, para obtener ganancia, para hacer mercadería de ellos. Eso lo dice el apóstol Pablo. Y nunca verás a uno de estos insensatos predicando acerca de esto. Pablo, consonante a su ministerio, congruente con la cosmovisión que él tiene, dice: yo oro al Señor para que su anhelo ferviente, para que el deseo vehemente de sus corazones en amor abunde más y más en toda ciencia y entendimiento. Ahora quiero aclarar algo. Es tal el pensamiento del apóstol Pablo, y entienda bien esto, hermano, que cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra, las frases, dentro de la frase las palabras abunde más y más, esto es una redundancia. Así como estábamos hablando en el texto anterior acerca de amar con amor entrañable, así como cuando por medio de Jeremías dice el Señor: con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Tú dices: amor eterno, te he amado, símbolo pasado, pero el eterno no es tiempo. Te prolongué la misericordia, presente y hacia el futuro. Tú dices: no puedo entenderlo. Puedo gustarlo, puedo gozarme de ello, puedo deleitarme en ello, pero no logro entender cómo es eso. La misma profundidad del concepto de amor que dice nunca acaba, nunca termina, amor omnia vincit, el amor todo lo vence, y uno ve el texto y uno dice: ¿cómo? Un amor eterno. Mi tarjeta RAM colapsa. No puede manejar la información de manera congruente. Suficiente, quiero decir. Pero ¿cómo me gozo de ello? Esas clases de redundancia, cuando aparecen en las Escrituras, es lo que quiero mostrar. Es porque la idea que está presente en el texto, el autor quiere hacer que se haga remarcable para siempre en el pensamiento de quienes lo están leyendo o de quienes lo están escuchando. Es una forma muy judía de enseñar, por medio de repetición y repetición de las mismas cosas. Y de diferentes maneras se presenta la misma cosa, como en los proverbios, que muchas veces se dicen las mismas cosas de otras maneras. Se está procurando que de alguna de todas esas maneras penetre la palabra como espada de doble filo y llegue a partir los pensamientos y las intenciones del corazón, y nuestra mente llega a ser conforme a la ley del Señor. Y es en ese mismo sentido que el apóstol Pablo aquí dice: yo pido en oración que vuestro amor, y ya usted sabe lo que implica esto, abunde aún más y más. Permítame darle la definición de abundar, al menos del vocablo que utiliza el apóstol Pablo, que lo tengo aquí a la mano.
exceder lo ordinario. Exceder lo ordinario. Tenga en cuenta en qué contexto se está diciendo que abunde y qué es lo que debe abundar. Exceder lo ordinario. Sobrellenar o saturar, overflow. Ir más allá de la medida esperada o tenida en cuenta. ¡Wow! Ir más allá de la medida esperada. Y por último, above and beyond. Por encima y más allá. ¿Sabe qué me recordó esta última frase? Sí, alguien lo dijo por allí. Al infinito y más allá. Es una tontería, ¿verdad? Pareciera. Porque al infinito, bueno, tú nunca vas a llegar al final del infinito, es infinito, ¿sí? Dices al infinito y más allá, ¿cómo es eso? De alguna manera el apóstol Pablo está diciendo que ora al Señor para que el anhelo ferviente de los filipenses por el conocimiento y el entendimiento exceda toda medida ordinaria, sature, vaya más allá de lo que está en ellos mismos. Quiero dar por sentado, hermanos, que el apóstol Pablo no se está refiriendo a esto, que él desea que los filipenses excedan toda medida ordinaria de conocimiento para poder sobreponerse a sus hermanos. Quien haya entendido eso de las palabras que yo dije, le hace falta aprender a escuchar y atender mejor las palabras. Lo que se debe exceder es la medida ordinaria de nuestro propio conocimiento. Como quizá el mismo puritano recién nombrado decía, obtén conocimiento no para debatir a otros, obtén conocimiento para dar gloria a Dios. Y es precisamente a esto a lo que el apóstol Pablo está apelando. Que el amor de los filipenses crezca, abunde, exceda. Y dice, más y más. Ya la palabra abunde implica un exceder, un sobresaturar. Tome un vaso, échele agua y cuando llegue hasta el borde, sígale echando agua. Y eso es abundar. Y él dice, más y más. Algo así como tomar el vaso, echarle agua y cuando llegue a su tope, usted le sigue echando y le sigue echando y le sigue echando y le sigue echando hasta que Cristo venga. Realmente el apóstol Pablo deseaba que los filipenses tuvieran ciencia y conocimiento. Realmente el apóstol Pablo, al redundar en este contexto, estaba mostrando su deseo porque la iglesia creciera en su conocer del Señor, en su conocimiento de Dios, en su conocimiento del pacto. De alguna manera, redunda también al decir en toda ciencia y conocimiento. Pero pudiéramos nosotros distinguir las dos palabras que el apóstol Pablo utiliza, al menos de una breve y pequeña manera. Podemos distinguir ciencia y conocimiento, como lo transmite la versión Reina Valera. Pudiéramos entenderlo de una manera que también hiciera una distinción entre ambas, aunque van de la mano, no sé si me di a entender. Ambas cosas el apóstol Pablo quiere que los filipenses tengan amor, anhelo ferviente por ellas y que ese amor abunde, sobreexceda la medida ordinaria, más y más, jarra echándole agua hasta el final. Y puede estar seguro que esa jarra nunca se le va a acabar. Si es la del conocimiento de Dios, no, porque es insondable, inescrutable, inagotable. Quiere que sea por causa del conocimiento y la ciencia. Ahora, la Nueva Traducción Viviente traduce la última frase de esta manera: que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Fíjense cómo lo coloca todo el texto la Nueva Traducción Viviente. Yo le pido a Dios que el amor de ustedes desborde. ¿Se da cuenta? Exceder. El ejemplo del vaso, ¿lo recuerda? Ahí está. Desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. De alguna manera presupone que el vaso no se va a quedar con la misma medida
y que cuando llegue el momento de desbordarse el conocimiento, sobrenaturalmente el poder del Señor hará que el vaso vuelva a crecer y que se siga llenando. Porque creceremos en ello. Creceremos en ello. Dado que creceremos nosotros, creceremos en nuestra búsqueda y por lo tanto creceremos en nuestro conocimiento. Para Dios es esto imposible. Quiero decir, para que se entienda bien, es imposible crecer en conocimiento. Dios tiene todo conocimiento, pero nosotros sí podemos crecer en conocimiento. Y de hecho, según entendemos por las palabras del apóstol Pablo en su deseo vehemente, es que los filipenses crecieran en ese conocimiento. Ahora, fíjense la distinción que añade la Nueva Traducción Viviente. Dice conocimiento y entendimiento. Conocimiento y entendimiento. Ya voy a hablar un poco acerca de esto. La Biblia textual lo traduce de esta manera, por conocimiento y discernimiento. Considero un poco más adecuada la textual en este aspecto, pero no deja de estar dentro el significado de entendimiento también. Y aquí voy a explicar las pequeñas diferencias que hay entre ciencia y conocimiento tenido, como la Reina Valera lo coloca, y conocimiento y entendimiento, o conocimiento y discernimiento. Cuando hablamos acerca del conocimiento, hermanos, es obtener la información verdadera que ha sido suplida por Dios acerca de lo que Él haya hablado. Dios ha hablado de muchas cosas en su palabra, ¿ok? De hecho, habla con un lenguaje que no puede, con una voz que no puede ser escuchada, con un lenguaje, digamos, universal, aunque no se escuche la voz en la creación, en la revelación natural. Y esto habla de su eterno poder y deidad. Así que Dios de alguna manera da conocimiento, aporta conocimiento, información, informa a quienes están en este mundo de su eterno poder y deidad por medio de todo lo que ha sido creado. ¿Sí? Eso es conocimiento. El apóstol Pablo, el mismo que estamos estudiando, pero en Romanos capítulo 1 dice que por esta razón los hombres son inexcusables. Ellos no necesitan evidencia de que Dios existe. Dios ya se mostró y dio información acerca de Él, se manifestó. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, lo que se conoce de Él les es manifiesto porque Dios mismo se los manifestó, siendo entendidas estas cosas por medio de las cosas realizadas, de manera que ya no hay ninguna forma de excusa. Pero hay una forma en la que el Señor con mayor precisión da de su conocimiento. Y es la palabra del Señor, conocida como la revelación especial. Dios da conocimiento de sí mismo por medio de la revelación natural y aporta cierto entendimiento de ese conocimiento por medio de la revelación natural. Pero Dios con mayor precisión y profundidad nos da de su conocimiento y nos aporta el entendimiento para manejar bien ese conocimiento por medio de la palabra del Señor. El apóstol Pablo, cuando ruega a Dios que los filipenses crezcan en conocimiento y entendimiento, él quiere que puedan los filipenses crecer leyendo el libro de la revelación natural, el libro de la creación, y leyendo el libro de la sabiduría insondable de Dios, la revelación escritural. Para el apóstol Pablo, quien suele escribir citando y citando las escrituras a cada rato, y cuando no las está citando, las está implicando en sus escritos. Sí, hermano. Porque su mente estaba moldeada por la palabra de Cristo, por la palabra del Señor. Así que su mente, así como Cristo en la tentación, allá en Lucas capítulo 4 en el desierto, escrito está, escrito está, escrito está, así la mente de Pablo es escrito está. Y aún a veces cuando no dice escrito está implicado en lo que está escribiendo. Sus pensamientos, sus palabras están sujetas al conocimiento del Señor y al entendimiento que Él tiene de la palabra del Señor. Y Él quiere que los filipenses puedan crecer, su anhelo ferviente abunde, redunde, desborde, exceda más y más por conocimiento y entendimiento. Conocimiento es distinto a entendimiento solo en este punto, que el conocimiento es tener conocimiento,
es obtener la información verdadera, real, veraz, acerca de algo. En este punto, escúchese bien, hasta los incrédulos pueden tener conocimiento verdadero, real, de muchas cosas. Ellos no podrán decir realmente delante del Señor: yo no tenía idea de ti. No tenía ninguna cognición, no tenía ningún conocimiento, no tenía ninguna información de ti. Mentirían. Y ya la palabra del Señor lo dice. Cuando ellos se oponen y retienen con injusticia la verdad, ¿qué están haciendo? ¿Se da cuenta? No es que no la saben, es que no la quieren. Y dentro del cristianismo es igual, hermano. El conocimiento está allí. El asunto es que podamos crecer en nuestra tenencia y manejo de esa información. Ahora, precisamente, esto es lo que es entendimiento y discernimiento en este contexto. Tener un adecuado manejo de la información que presupone ese conocimiento. ¿Se entiende, hermanos? Lo barajeo más despacio. Discernimiento o entendimiento en este contexto es el manejo adecuado de la información que presupone ese conocimiento del Señor, en el libro de la creación o en el libro de la revelación escritural. Tener el conocimiento no basta. Tenemos que abundar en ello. Pero debemos recordar que el mismísimo Satanás, criatura tan inteligente, tiene muchas veces más información y conocimiento del que tú y yo, amado hermano, tenemos. Pero distinto a esto es poseer el conocimiento y poseer también el entendimiento que discierne. ¿Qué es entender y discernir? Es tener la capacidad de manejar adecuadamente esa información. Imagine usted que usted tiene la información en su mente toda de 2000 fármacos, de los nombres de 2000 medicinas, y usted puede citarlos. Tome tiempo ahí, que ahí voy. 2000 medicinas. Pero que alguien le dijera: me duele la vesícula, ¿qué medicina puedo tomar? Y usted diga: bueno, en realidad no entiendo cómo funciona cada una de ellas, yo solamente conozco sus nombres y las empresas que las fabricaron. Ese conocimiento sería inútil. Eso es lo que el proverbio dice al decir que está muy lejos del necio la sabiduría, pero aún así le sería inútil alcanzar la sabiduría no teniendo entendimiento. Tener el conocimiento le sería inútil si usted no tiene entendimiento, si usted no entiende cómo usar esto. Cierta imagen causó una muy buena impresión en mí cuando la vi una vez en una de las redes sociales. Bueno, la única que conduzco, la única que tengo, gracias a Dios. Era una imagen en donde había como una especie de risco, abajo había una corriente de agua, había un hombre que lo estaba arrastrando la corriente del agua allí, y había un hombre parado en la orilla. Y entonces tenía en sus manos una cuerda para ayudarlo. Pero la cuerda estaba amarrada con un nudo, y él le lanza la cuerda con todo y su nudo. El bojote del mecatillo, de la cuerda, toda amarrada. Él no se quedó con ninguna punta ni nada. Tiró la cuerda, toma, la cuerda sirve para ayudarte. Yo sé que la cuerda sirve para ayudarte. Y se la lanzó. Conocimiento, sin discernimiento o entendimiento, que es el orden adecuado de cómo aplicar ese conocimiento, no sirve de nada. Por supuesto que esa cuerda servía para salvarlo. Pero su falta de entendimiento, aún teniendo conocimiento, lo mató. Dejó que muriera, por así decirlo. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice y desea que los filipenses crezcan más y más, no solamente dice: ojo, tengan toda la información que puedan obtener de la palabra del Señor.
o de todo aquello que ha revelado el Señor en lo cual hay verdad. Porque vivimos en el mundo que pertenece a Dios, sus pautas, sus normas, sus fundamentos, su gobierno, todo transmite su voluntad, su deseo, su estructura y su diseño. Así que podemos aprender de toda esa verdad que Dios ha impreso en su creación. Y el apóstol Pablo oraba que ellos obtuvieran este conocimiento. Y en la palabra del Señor también. Pero no es lo único. Pablo ruega porque ellos puedan crecer también en el discernimiento y en el entendimiento. Entender las cosas y no solamente saberlas. Entender las cosas y no solamente saberlas. Nos ayudará en cada área de nuestra vida. Esto, hermanos. Hoy usted lo está llevando a su conocimiento. Ahora usted lo sabe. Luego veremos si usted lo entendió. Entender y conocer. No solo conocer. Porque ahí veremos mucha gente, incluso dentro del pueblo de Dios, que lamentablemente conoce muchas cosas y no las entiende. No las entiende. El eunuco etíope estaba leyendo las Escrituras. Estoy seguro que no era la primera vez que lo hacía. Porque era una persona devota al judaísmo. Había ido a presentarse en Jerusalén en la solemnidad que se requería en su tiempo. Fue y participó, aunque él mismo ni siquiera podía entrar al atrio porque él, según la costumbre, estaba pues no solo magullado sus testículos, sino capado. Y él estaba leyendo Isaías y Felipe, llevado por el Espíritu, le dice: ¿tú entiendes lo que lees? ¿Es que acaso era primera vez que el eunuco leía esas escrituras? Yo creo que no. Creo que no era la primera vez. Este era un hombre devoto. Si podía hacer tan grande viaje para llegar hasta allá y en su carro solito, sin instigación de nadie externamente, como suele o tiene que suceder muchas veces con los pastores en las iglesias para que lean la Biblia, este hombre solito iba leyendo las escrituras. No necesitaba impulso ni estímulo de nadie. De modo que es muy probable que él ya supiera esas escrituras, pero él no entendía esas escrituras. ¿Se da cuenta? Pablo quiere que se conozca, que se crezca en el conocimiento y que se crezca también en el entendimiento. Para terminar en este punto, la palabra asociada a entendimiento que la hemos utilizado en una de las versiones es discernimiento. Muy adecuada, sobre todo en este tiempo. Discernimiento es la capacidad de discriminar entre dos cosas. Y escúchese bien, no es entre saber lo bueno y lo malo. No, eso es fácil. Eso es suficiente, con saberlo ya es suficiente. El discernimiento es para discriminar entre lo que es correcto y lo que es muy parecido a lo correcto. ¿Entendió? Cuando se nos demanda a nosotros tener discernimiento, se nos está mandando a discriminar entre aquellas cosas que son ciertas, veraces, correctas a los ojos de aquel que es la verdad y que presupone toda forma de verdad sobre la tierra y todo conocimiento verdadero sobre la tierra, y en aquellas cosas que, guiadas por el príncipe de las tinieblas y que tiene bajo su potestad a gran parte del mundo, hace que sea semejante a la verdad. Discernimiento es lo que mucho de la iglesia cristiana lamentablemente hoy carece. Discernimiento es lo que necesitamos para poder ver cuando alguien viene diciendo: tengo palabra de Jehová, utilizando lenguaje evangélico, por colocar un ejemplo, quizá utilizando, no sé, ropaje evangélico, ademanes evangélico, ¿no? Y que el contenido de lo que transmita, en realidad, aunque se parezca, adentro hay algo en su substancia
que no es homogénea con la verdad de Dios. Es una mixtura de error. Como dice nuestro hermano en analogía, un caballo de Troya. Bueno, el caballo de Troya no se parecía a un caballo de verdad, ¿no? Para eso se requiere el discernimiento. Discernimiento. La iglesia debe aprender a hacerlo. Pablo oraba porque los filipenses pudieran discriminar entre el error que parece la verdad y la verdad misma. ¿Por qué debían aprender a discriminar entre ellos? Porque si ellos no discriminaban esto, tomarían ambas y harían una mixtura que es abominable a los ojos de Dios. Porque la luz nada tiene que ver con las tinieblas. Porque la verdad nada tiene que ver con el error y la mentira. Pablo desea que los filipenses no sean engañados ni por aquello que parece verdadero, pero que al final no lo es. Como congratula a nuestro Señor Jesucristo, no recuerdo qué iglesia era en Apocalipsis, que le dice, tú has manifestado, has revelado, has descubierto, has puesto en evidencia a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Qué cosa, verdad? ¿Se da cuenta por qué tanta gente de la iglesia de hoy va tras mucha gente que se hace llamar apóstoles? Y aunque no lo son, ellos van obedeciéndoles ciegamente. Discernimiento. Se necesita el conocimiento y se necesita el discernimiento. Y en conjunto, al Pablo rogar que tuvieran conocimiento y entendimiento o discernimiento, él estaba rogando que ellos tuvieran sabiduría. Sabiduría es el conjunto del conocimiento y el entendimiento o discernimiento para tratar adecuadamente ese conocimiento. Aún más allá es la sabiduría. Aún más allá, porque lleva impreso también el hecho de que se practique aquello que se conoce y se entiende, como veremos en los textos subsecuentes el próximo domingo, porque ya hoy hemos acabado el tiempo. Recapitulo, para concluir con nuestra exposición el día de hoy. El apóstol Pablo cita como testigo a Dios y nos enseña por medio de ello que él tiene un anhelo ferviente, un deseo vehemente, en un amor entrañable, el amor de Jesucristo por los hermanos en la iglesia de Filipos. Eso nos enseña a nosotros a que seamos honestos, o si pudiéramos nosotros ser honestos en citar a Dios como testigos del amor entrañable que nosotros tenemos por nuestros hermanos, si lo tenemos. Así que la pregunta para inquietar nuestras conciencias, quiero dejarles algunas espinas hincadas en sus manos. ¿Es verdad que amamos a nuestros hermanos entrañablemente? ¿Que les anhelamos, les extrañamos, les deseamos vehementemente en las entrañas mismas de Jesucristo? Y conforme a la respuesta que damos a esa pregunta, ¿podemos invocar el santísimo nombre de Dios como testigo de nuestra respuesta? En el segundo texto, aprendemos que debemos orar para que nuestra iglesia, nuestras propias vidas también, tengan un anhelo ferviente por el abundar más y más en el conocimiento y el discernimiento. Que haya un anhelo ferviente por estas cosas, que excedamos la medida. Por tanto, las espinas hincadas que les doy ahora estarían básicamente en dos preguntas. ¿Estamos haciendo todo cuanto nos es posible para abundar más y más, exceder la medida prescrita, ir más allá de lo ordinario, estar sobre e ir más allá del conocimiento que tenemos de la palabra del Señor, para abundar más y más y más en ello? ¿Estamos haciendo todo
lo que nos es posible para crecer y exceder en ese conocimiento? Y segundo, ¿es verdaderamente nuestro anhelo por crecimiento, tanto por el conocimiento como por el discernimiento? ¿O solamente estamos procurando el conocimiento, quizá para fines muy personales que no glorifican al Señor? ¿Estamos procurando ese conocimiento junto con el discernimiento para dar gloria a Dios? Esto es, para actuar con sabiduría verdaderamente. Que Dios nos ayude a contestar estas preguntas de una manera que glorifique al Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te agradecemos que en tu misericordia y en tu bondadosa gracia nos permitas recibir la predicación de tu palabra. Señor, conforme a lo que hemos aprendido el día de hoy, aquello que rogaba el apóstol Pablo por los filipenses, Señor, hoy yo lo quiero rogar por nuestra congregación. Y aunque siempre lo rogamos en público y aún yo mismo en privado, a partir de esta predicación, Señor, oramos, Padre, que tú permitas a nuestra congregación que su amor, su anhelo ferviente exceda, abunde, desborde más y más en toda ciencia y discernimiento, en todo conocimiento y entendimiento. Que nuestra grey crezca en esto, Señor, en sabiduría. Entender no solo la información de lo que tu palabra verazmente dice, sino un manejo adecuado de ello, un entendimiento adecuado de ello, para que entonces puedan vivir conforme a ello, para que podamos tener una vida que verdaderamente te glorifique. Pero también te ruego, Señor, para mantener el equilibrio en esto de nuestros corazones, que pueda abundar en nosotros también un amor como el que el apóstol Pablo reflejaba tener por los filipenses, y que de hecho tu mismo Hijo Jesucristo demanda que tengamos. Un amor que es verdaderamente entrañable, que proviene de lo más profundo, que compromete el asiento de nuestros sentimientos, que tiene la capacidad de sentir profundamente. Sí, Padre, para que pueda ser una realidad en nosotros aquello de llorar verdaderamente con los que lloran. Sentir esa tristeza de nuestro hermano como nuestra. Sí, Padre. Así como todo nuestro cuerpo se estremece cuando es golpeado el pequeñito dedo de nuestro pie con la orilla de la cama, que así como se estremece el resto de nuestro cuerpo y saltamos de dolor tratando de apaciguar lo que se siente, que así nosotros, nuestro amor sea tan entrañable, tan vehemente, tan ferviente, sea nuestro anhelo tan fuerte, nuestro deseo, que no descansemos, Señor. Que no descansemos en esto, Señor. Haz que nuestro amor crezca por nuestros hermanos, para que el evangelio de tu Hijo Jesucristo pueda ser creído por las gentes, que al ver la manera en la que nos amamos, en la que velamos los unos por los otros, diga, como afirmó tu Hijo Jesucristo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Mira cómo se aman ellos. Permítenos, Señor, amar verdaderamente, no ser hipócritas, teniendo el amor en las palabras, pero no en hechos ni en verdad. Te ruego, amado Padre Celestial, bendigas nuestra iglesia, derrama gracia y paz, favor entre nosotros, y que lo que ha sido predicado el día de hoy, Señor, tenga fruto, tenga buen fruto, fruto para justicia, que abunde para justicia, todo para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén.